En esta oportunidad quiero que reflexionemos en un pasaje de la Escritura y ver cómo la Biblia tiene una diversidad de temas en donde podemos encontrar una guía perfecta para nuestras vidas. Considero que para que un viaje pueda ser placentero, para que un viaje pueda ser productivo, para que un viaje pueda ser de mucha felicidad y satisfacción para nosotros, es importante tener un guía, porque este guía es alguien que conoce, es alguien que nos va a llevar por un camino seguro, vamos a evitar perdernos, extraviarnos. Y creo que en ese sentido la Biblia nos garantiza un viaje por esta vida con mucha felicidad, con pruebas, con dificultades, sí, pero nos garantiza un camino productivo. Nos va a garantizar un hogar feliz. Nos va a garantizar en nuestra vida porque hay experiencia de sabiduría. El guía también transmite seguridad. Y es lo que hace Dios en nuestra vida cuando caminamos por el sendero de Él. Nos transmite esa seguridad en nuestras vidas. Y en ese sentido, quiero que veamos y reflexionemos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, en donde están los deberes conyugales. Los deberes. Lo primero que nosotros le preguntamos a nuestros hijos es, mire, ¿te dejaron deberes en la escuela? Sí, me dejaron deberes. Entonces tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlos muy bien, le dice el padre de familia al hijo. Porque a través de esos deberes, tú vas a adquirir experiencia, conocimiento. Pero también la Escritura nos deja a nosotros deberes. Nos deja a nosotros tareas. Y en esta oportunidad, los deberes son para los matrimonios. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, usted tiene que seguir la guía. Tiene que seguir estos deberes. Si no los seguimos, entonces vamos a reprobar nuestro matrimonio. Vamos a reprobar nuestras relaciones conyugales. Aunque son muchos los deberes, solo quiero hablarle un deber al esposo y un deber para la esposa. Y eso lo da Pedro, el apóstol. Y recordemos que Pedro tenía un matrimonio. Pedro tenía una familia. Recordarán cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Eso significa que Pedro era un hombre de experiencia con relación a la vida conyugal. ¿Y quién mejor que él para darnos estos deberes? Y vamos a ver el deber que le deja al hombre. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 7. Vosotros maridos, le habla a los maridos, le habla a los esposos. Y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, al matrimonio hay que aplicarle sabiduría. El día de ayer hablábamos acerca de la importancia de tener la sabiduría de Dios para saber gobernar. Y la primera institución a la cual nosotros vamos a gobernar sabiamente es nuestra familia y más específicamente nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestra esposa. Hay que emplearle sabiduría y esa sabiduría la encontramos en la Escritura. Y ayer relacionábamos la autoridad delegada con el servir. No te rehúses a hacer el bien cuando tengas el poder para hacerlo. Entonces tú, marido, tienes el poder dentro de tu hogar
Pero ¿para qué lo estás usando ese poder? Para hacer el bien. No te rehúsas a hacer el bien dentro de tu matrimonio. Servir, amar, proteger, proveer. Eso es actuar con sabiduría. Pero sigue diciendo la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dándole honor. Esta palabra es importante: dándole honor, dándole honra. Honrarla, porque ella es la administradora de tu casa, es la administradora de tus hijos, es la administradora de tus bienes y sobre todo es tu compañera fiel, es tu compañera que está ahí en las buenas y en las malas. Juntos han pasado dificultades, juntos han vencido obstáculos. Ella ha estado allí para fortalecerte, para animarte, dándole honor. Y fíjense, sigue diciendo, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense esta última frase. Es que Dios está diciéndonos aquí, miren, las oraciones de ustedes, esposos, no van a entrar al cielo y el Señor no las va a escuchar. ¿A cuántas oraciones no están siendo escuchadas por el Señor? Porque Dios sabe cómo tratas a tu esposa. Dios sabe que no estás viviendo con ella sabiamente. Dios sabe que no le estás dando el honor y el respeto debido a tu esposa. Y por eso es que tus oraciones tienen estorbo. Por eso es que tus oraciones o mis oraciones no son escuchadas por Dios. ¿Cuántas oraciones de pastores no están siendo escuchadas por Dios? ¿Cuántas oraciones de líderes no están siendo escuchadas por Dios? Tú tienes que ser consciente si Dios realmente está escuchando tu oración. ¿Y por qué no la está escuchando? Pueden ser muchos los factores, pero un factor es que estás tratando mal a tu esposa. No estás viviendo con ella sabiamente. No le estás dando el honor que ella merece. No la estás tratando como un vaso frágil. Eres áspero. Eres inconsciente, inflexible a sus necesidades. Por eso le dice al esposo, teniendo ya el cuadro completo: y vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente, en paz, en armonía, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, tus peticiones, tus clamores, tienes que vivir sabiamente dentro de tu hogar. Imaginémonos este cuadro. Por eso tú, como oveja, ¿será que a mi pastor lo está escuchando Dios? Porque nosotros llegamos y decimos: mire, pastor, ore por nosotros, ore por mi familia, ore por mi hijo que está enfermo, ore por mi hijo que está muy desorientado. Sí, está bien, dice el pastor, vamos a orar. Pero ¿será que las oraciones de ese pastor, las oraciones de ese líder, las oraciones de ese padre de familia están siendo escuchadas por Dios? Quizás no están siendo escuchadas porque tienen estorbo. ¿Y por qué estorbo espiritual, pastor? No sé. Bien, porque está viviendo
como necio dentro de su hogar. Para que una oración sea escuchada por Dios, tienes que vivir sabiamente con tu pareja, dándole honor, respeto y honra, tratándola como un vaso frágil. Lejos de que Dios sea un Dios machista, no es un Dios machista. Dios es un Dios fiel que ama a la mujer, que ama a la esposa, aquella mujer que lucha por su familia y sus hijos y su hogar. Por eso es que Dios mismo le está dando un honor a la esposa. Este pasaje mismo es un honor y es una honra a la vida de la mujer, del cónyuge. Por eso es importante. Y este es el deber del esposo. Ahora, ¿cuál es el deber de la esposa? ¿Cuál es el deber? Al principio del capítulo 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa. O sea, hay vidas que se van a convertir al evangelio sin necesidad que tú les hables. Aunque es importante hablar, es importante evangelizar, pero hay conversiones que se dan porque solo ven el ejemplo. Ven el ejemplo de un marido que ama a su esposa, ven el ejemplo de un marido sabio que le sabe dar honor y respeto y honra a su esposa. Pero que también hay conductas de la esposa maravillosas porque ellas se sujetan, son obedientes, no son insujetas. Y hoy en día es lo que está afectando la sociedad y los matrimonios. Hay mucho libertinaje y se van a los extremos por esos mensajes feministas en donde le dan el derecho a la mujer sin que ésta tenga el debido respeto a su esposo. Y este es un consejo para aquellas mujeres y hombres de Dios que creen en la palabra de Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios, está bien, este consejo no es para usted. Usted lleve su vida, su matrimonio, su hogar como usted considere que es, pero esto es para aquellos que hemos creído en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y creemos en la palabra bendita de Dios. Y lo que nos está diciendo o les está diciendo aquí a las mujeres es que si usted quiere garantizar un matrimonio feliz, siga esta guía. Y la guía le está diciendo a usted, mujer, que viva sabiamente. Y las mujeres sabias saben sujetarse a la vida de su esposo. Pero recordemos algo, ya vimos también primero que el hombre tiene que ser sabio. Quiere decir que una mujer se va a sujetar a un hombre sabio, a un hombre prudente, a un hombre que la ama, a un hombre que la respete. Pero hay mucha tela que cortar, como decimos. Pero ¿qué tan sabio es el esposo? ¿Es un insensato? ¿Es un inhumano? ¿Es un insensible? Así cuesta que la mujer se sujete a ese hombre. Pero cuando hay sabiduría en la vida del hombre y la sabiduría de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Cristo en la vida del esposo, la mujer se está sujetando no al marido en sí, sino a Cristo que vive en la vida del hombre. Se está sujetando a la sabiduría de Dios en la vida de su esposo. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también las que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de tu esposa. Mujer, tú tienes una conducta que manifestar, la conducta cristiana. Tienes que ganarte a tus amigas con tu conducta, con tu testimonio. Y sigue diciendo acerca de ese testimonio, considerando vuestra conducta. Tienes que considerar tu conducta, tienes que verte a sí misma y ver
tu conducta si está siendo guiada por este guía. Y esa conducta tiene que ser casta y respetuosa. Tienes que ser respetuosa, casta. Imagínense qué frases rescata el Espíritu Santo para darnos esta guía por esta vida. Y sigue diciendo, vuestro atavío, nuestro vestuario, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y no está hablando aquí de que la mujer no se ponga joyas o que no se vista, pero hace énfasis no a la vestidura externa, que eso es importante, sino que a la interna, como sigue diciendo, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, sino el interno, tu corazón, en un ornato interno, con un espíritu afable, fíjense, un espíritu afable y apacible, que no seas un cohete de mecha corta que explota sin sentido muchas veces. Eres afable, eres amigable con un espíritu. Y en ese sentido, para lograr un espíritu afable, un espíritu apacible, es importante que tú te mantengas orando, que tú te mantengas reflexionando. Pero si tu pensamiento está siendo llevado por pensamientos equívocos que muchas veces el enemigo pone en la vida de la mujer o en la vida del hombre, pensando de una manera prejuiciosa, entonces vas a explotar con nada. Por eso tienes que ser muy cuidadoso con quién hablas, porque hay mujeres que empiezan a envenenar la vida de las mujeres en esas reuniones que hacen. No, es que los hombres son tremendos, los hombres son perversos, es que los hombres aquí. Y ahí estás llevando tu mente a pensar cosas que no son. Eso no te va a llevar a tener un espíritu afable y apacible dentro del hogar. Vas a estar, como decimos, reventando por cualquier cosa. Y de igual manera el hombre. No tenemos que prejuiciarnos pensando que las mujeres son unas aprovechadas y que no, es tu esposa, es tu amiga y tienes que tratarla de una manera frágil, de una manera con honra y con honor. Que seamos afables, apacibles para poder vivir sabiamente, para que las oraciones no tengan estorbo. Mire, lo más importante de todos estos deberes conyugales para ambos es que las oraciones no tengan estorbo. El deseo de Dios, el deseo de este propósito, de esta enseñanza, es que tus oraciones no tengan estorbo. Es que la relación con Dios no tenga estorbo, sino que sea una relación que fluya la oración y que fluya la respuesta de Dios. Así que aquí están los deberes. Primera de Pedro, capítulo 3, te quedaría como una tarea, como una lección que tú hagas. Regresa, lee Primera de Pedro, capítulo 3, al versículo 6, al versículo 7, y vas a encontrar una guía maravillosa para tu matrimonio. Que Dios te bendiga, y si este programa fue de bendición, por favor llámanos. Queremos saber de ti. Amén.